Señor presidente de la Mr. Fundación del Museo de President Prado, of the Foundation señoras of y Friends señores, of the Prado como Museum, presidente del ladies Real and gentlemen, Patronato as del the Museo President Nacional of del the Prado Royal Board of y en Trustees su of the representación, Prado Museum, me and in honra its name, precisamente en esta casa I am el honored acto that our de home homenaje que la Fundación is Amigos del the Museo de venue Prado chosen by the tan Friends of the Prado acertadamente Museum dedica Foundation al escritor to John pay Berger homage to para the premiar museum su of ejemplar Berger trayectoria for his artística y exemplary literaria. artistic and literary career. Pensador de proyección An internacional, internationally está acclaimed considerado como thinker, una de las voces is considered críticas one of más the most importantes del important panorama critical contemporáneo. voices on the contemporary La scene. experiencia como His artista experience as y an la artist and orientación the que le ha deep thought proporcionado su infinito that has deseo de grown out mirar of his infinite nace su desire to reflexión look en are torno the a la basis for función del his arte. reflections on the function of Para art. Berger, los museos del For mundo Berger, son the un lugar world's de museums confrontación are con el places to misterio confront y el the mystery of art, and the Prado Museum is unquestionably one of his fundamental Para nuestra references. institución In that constituye un sense, gran honor it has haber therefore tenido el been a privilegio great de honor contar for con the las institution asiduas to visitas have had the privilege of John receiving Berger John al Museo de Berger Prado. as a Y sobre frequent todo el visitor to placer the de Prado tener Museum, not to mention the pleasure of reading his impressions and ideas about the treasures therein. Aunque su primera formación While como his early pintor training le as llevó a a ejercer painter como led artista him en to el Museo work del as an Dibujo, artist and sus drawing teacher. condiciones sociales y His social políticas and le political condujeron a convictions abandonar la caused senda him del to arte abandon the por la artist's escritura, path de la in creencia de servir favor of mejor writing, sus believing that he objetivos could a better través meet del his arte. goals through literature. Así para Berger, Thus, escribir se ha convertido en un writing modo has de become a way to aproximación a lo approach experimental, experience, sin por ello although haber he has never renunciado abandoned his a su passion pasión por el arte. for art. En su dilatada y His long multifacética and trayectoria, multifaceted tanto en programas de both televisión the que dirigió television para la programs BBC he directed a partir de BBC 1972, en los ensayos y and libros his que ha essays, publicado books sobre teoría del about arte theory, y comunicación visual, y aún communication, en nuevos modos de have ver, launched donde la new mirada ways of entre looking arte at y learning vida se confunden. between Por todo ello quería contemplation and felicitar a la art and Fundación life. Amigos del For Museo de these Prado, reasons, I wish y to más congratulate concretamente the a friends su of the Prado presidente Museum Carlos Zurita Foundation, Duque de Soria, especially its president, por la decisión de Carlos ofrecer este Zurita merecido Duque homenaje Soria, al for mundo having decided universal. to offer this El much pensador y this artista homage to a que ha universal sabido ver thinker and el artist valor who de estas has seen the instituciones value que of these llamamos institutions museos become y museums, que no albergan otra cosa gardens of que fragments fragmentos de of multitud a de multitude impresiones, of un fresco de la impressions, historia de la fresco humanidad que of nos the mueve el history of presente, humanity el that pasado reflects y el its futuro. present, Muchas its gracias. past, and its future. Señor Mr. President of the Royal Trusteeship of the Prado Museum and President of the Foundation, friends all of John Berger's, we're happy to be here today. I am going to read out a brief script in homage to a person whom I have been admiring for decades now. El retratista se enfrenta a la The mortalidad del portraitist retratado. contests the mortality of the sitter, is what John Berger wrote in an essay on still life paintings entitled How Is It There? Or An Open Letter to Marisa. El paisajista He se dealt enfrenta al with still movimiento lives. incesante The de la landscape naturaleza. painter, he says, contests the El ceaseless pintor movement de of temas nature, históricos the al history olvido de la painter, historia. the forgetting of Y el history, pintor de and the bodegones still life a la painter, dispersión de the los dispersal objetos. of objects. Sus oponentes son el Her or deterioro, his la vacía de antagonists are pagos y la decay, algoritmo. the bailiff, and the junk merchant. No se me ocurre mejor I comienzo can para think of expresar no mi better admiración opening por John for an Berger que esas appreciation of cuatro John líneas Berger's en las que than logra these four lines, compendiar in algo which he succeeds los géneros de la in pintura summarizing something, cuya the explicación genres necesita los themselves demás of cientos de painting, páginas that for the rest of y us would sin que se require nos hundreds quite la of pages of sensación de que explanation no hemos logrado and a degree hacernos of entender. effort that would still not banish the feeling that we Desde el have punto de not vista made ourselves retórico, fully la understood. capacidad de síntesis From a rhetorical acredita un viewpoint, mayor this valor capacity literario. for synthesis reveals Pero his desde superior cualquier punto de literary vista, skills, but la from any other concisión es la perspective, señal inequívoca precision, de una concision mejor is a sure comprensión de algo. sign of a better grasp of a concept.
artista él mismo y durante An un artist tiempo no breve himself, dedicado a la and enseñanza for del quite arte, some time a la teacher of rica y art, concentrada comprensión Berger's de esta materia profound and demostrada por concentrated Berger, understanding of his también a través subject, de la also escritura, expressed through his no se writings, debe a su cannot condición be de ascribed experto, to his status as an una expert in figura inverted a commas. los que los By anglosajones this, I mean a buscan de figure that referirse con el the término de English-speaking world conocer. generally likes to refer y to que as a aunque tiene connoisseur, antecedentes que se and which, remontan although its tiempo origins atrás, date back further into the surgió past, durante la arose segunda mitad during del the siglo second half XIX, of the 19th no solo century, para dotar de un talante partly in order to científico la endow the atribución de una attribution of obra a a un work of autor, art with a scientific nature, sino para but revalidar also la to solvente confirm seriedad the de un mercado seriousness and que ya entonces reliability of an alcanzaba art una market dimensión that económica was muy acquiring notable considerable y que no ha financial weight cesado at de this crecer period, hasta and llegar which would a go los on to niveles reach the espectaculares de la spectacular actualidad. levels currently seen today. Con sus luces y With sus its sombras aesthetic and estéticas y moral lights morales, and shadows, el estudio del the study arte of ha dado art has expertos produced memorables notable que han experts contribuido a who elevar have nuestra contributed contemplación to por encima elevating the de la mera contemplation erudición of art above documental that en mere la que se habían quedado document-based atrapados erudition los in historiadores which del arte positivist art positivistas. historians had become No entrapped. obstante, si Nonetheless, afirmo que John when I Berger state no es en that absoluto John lo que Berger is normalmente by se no entiende means what como we un normally experto, think of as an no se debe expert in a que inverted sea un commas, indocumentado, this is not because ni he mucho is not menos a a que published carezca de scholar, gusto, much sino less que because se he ha lacks negado a taste, ceñir but su rather relación because he has crítica con refused una to obra limit de his arte critical a lo que relationship ésta vis-a-vis a tiene work of como art mero to its documento o como condition mera as a mere forma. document or form. Esto es así And this porque is Berger no because considera Berger la does obra de not arte como consider un a simple work of art objeto, or the work of sino art como un to be a mere acontecimiento, object, but es rather decir, an event. algo que In realmente ha other words, ocurrido, something como that lo corrobora really su forma has material happened, palpable, as its pero que no se material, limita a ser tangible lo que form es, confirms, sino but que that does not remite limit aún itself más to allá being de what sí it is. misma. Instead, it refers to something ¿Cuál es entonces para beyond itself. Berger el secreto del What then arte? is for Berger the secret of Yo art? creo, se contesta a sí mismo, que uno mira las pinturas con la esperanza de descubrir un secreto. No un secreto sobre el arte, sino sobre la vida. Y si lo descubre, seguirá siendo un secreto. Porque después de todo, no se puede traducir en palabras. Con las palabras, lo único que se puede hacer es trazar a mano un tosco mapa para llegar al secreto. Esto es lo que dice Berger. He aquí, de nuevo maravillosamente compendiado, cómo para Berger el valor del arte consiste en lo que tiene de representación de la existencia, mediante la cual el hombre se hace no solo consciente de lo que a él le pasa, sino de la vida en general y del papel, la responsabilidad que le corresponde en el cosmos, pero no como su explotador, sino, por así decirlo, como el guardián de su secreto. Adentrarse en el conocimiento de la naturaleza y el mundo, pero sin profanar su misterio, sin vana palabrería, es la misión del arte. Lo que en definitiva le interesa a Berger no es por tanto ser un experto en arte, sino profundizar en el misterio que su práctica nos transmite. No le interesa el expertizaje, el connoisseurship, sino lo que el arte condensa y nos transmite de la experiencia. Es decir, no lo que el arte tiene de forma y como forma, sino lo que las formas nos revelan de insondable sobre la vida. Hay desde luego muchas maneras de estudiar y clasificar la vida y la naturaleza, como nos lo demuestran las ciencias naturales. Pero interpretar la vida como descubrimiento, o mejor, como revelación del otro, lo que conlleva aproximarse al prójimo, eso es lo que le corresponde al verdadero arte. Para explicarse, no me extraña que Berger acuda al verbo ardiente de Simone Weil, de la que cita, por ejemplo, una frase esclarecedora que la pensadora francesa escribió en 1942. El amor por nuestro prójimo, cuando es el resultado de una atención creativa, es análogo al talento. Como el propio Berger nos advierte, aunque esta afirmación no se refiere específicamente al arte, incide en lo más hondo de lo que este atesora y le da sentido, la compasión. Así se corrobora en lo que añade al respecto Simone Weil. El amor por nuestro prójimo en toda su extensión significa sencillamente ser capaz de decirle, ¿qué te pasa? Por eso basta
pero también es indispensable saber mirarlo de una manera especial. Pero ¿cuál es esa manera especial de mirar al otro a través del arte que no elude lo físico y menos lo emocional? Aunque tampoco se refiriese con ello al arte, otro gran pensador francés, Emmanuel Levinas, escribió sobre este imprescindible y trágico encuentro existencial con el otro, pero añadiendo la determinación cálida de que éste debería producirse a través de la caricia. La caricia, afirmó Levinas, es un modo de ser del sujeto en el que el sujeto, por el contacto con el otro, va más allá de ese contacto. Se trata así, pues, añado yo, de mediante la caricia abrazar a la humanidad, con lo que de nuevo, cito literalmente a Levinas, la caricia no sabe lo que busca y es la espera de ese puro porvenir sin contenido. La caricia es un acto creativo, pues implica generosidad, sin la cual el arte no habría tenido lugar. Si mediante lo que hemos apuntado podemos atisbar de qué manera Berger entiende y se relaciona con el arte, no aceptaremos sin más ni más lo que dicen sobre su trayectoria algunos de sus biógrafos, sobre todo cuando afirman que abandonó su profesión primera de pintor y enseñante de pintura para dedicarse a otras cosas, como por ejemplo la crítica de arte y en general la escritura ensayística y creativa. Sé que dicen estas cosas para acreditar las múltiples capacidades que ha demostrado Berger en su fecunda y ya dilatada existencia. No creo necesario hacer ahora una relación de las mismas, por más que éstas resulten impresionantes. No obstante, cuando se ha adoptado la actitud de Berger, un cambio de perspectiva nunca es un abandono, ni mucho menos una veleidad, sino el imperativo resultado de prestar en cada momento más y mejor atención a la realidad y hacerlo de manera cordial y compasiva, acariciadora, que es también genuina del arte. Pero en fin, estamos en el Museo del Prado y en el acto en el que esta histórica institución y la Fundación Amigos del Museo del Prado se han concertado para celebrar la personalidad y la actitud de John Berger. Quiero, por tanto, concluir mi breve laudatio con algunas notas sobre la estrecha relación entre Berger y el Prado, y en general entre Berger y el arte español de todos los tiempos, porque siendo una relación viva, también lo ha sido directa entre vivos, con artistas españoles actuales, famosos o desconocidos. Porque Berger ha escrito, entre otros, sobre Zurbarán, Velázquez, Goya o Picasso, pero también lo ha hecho, y con pareja intensidad, sobre Miquel Barceló y Juan Muñoz. Pero, como ocurre siempre con Berger, el asunto no es si ha escrito poco o mucho sobre un tema, en este caso sobre la obra de los grandes maestros que se conservan en el Museo del Prado o sobre el arte español, sino qué nos ha revelado sobre ello. Ciertamente es una hazaña imposible tratar de sintetizar aquí de un plumazo todo el rico caudal de sugerencias que nos ha proporcionado Berger al respecto. Pero por lo menos permítaseme apuntarlo por medio de algunas reflexiones sobre Velázquez, a través de las cuales logra caracterizar y ofrecernos una nueva luz sobre toda la pintura española. Berger afirma que el pintor sevillano, pese a ser un maestro de las apariencias visuales, era sin embargo un escéptico sobre ellas, y aclara a continuación el significado original de esta escuela filosófica fundada por Pirro, que también casualmente había sido pintor, una actividad que abandonó para dedicarse al pensamiento, cuando escribe que las apariencias y la percepción, aunque importantes, son ilusorias y la verdad está detrás de ellas. Los primeros escépticos se oponían a toda explicación y solución, daban prioridad a la experiencia, la suya y la de los otros. Una parte de esa experiencia de la que se fiaban era que la vida era un enigma, un misterio que nunca podremos llegar a resolver. Es en ese sentido, continúa diciendo Berger, en el que digo que Velázquez era un escéptico, o más bien, un pintor escéptico. Hasta cierto punto, este escepticismo es típico de toda la pintura española. Siempre se define a la pintura española como realista y devota, mística incluso. Es cierto, pero hay otra tendencia en la pintura española que se deriva de la convicción de que la verdad se encuentra detrás de las apariencias. Y lo que hay detrás de las apariencias es una gran oscuridad. En esa oscuridad habrá que buscar la verdad.
Pensemos en la importancia de la rasgadura en la pintura española, desde Ribera hasta Tapies, la rasgadura en la carne o el desgarrón en la ropa. Las apariencias son vestiduras, incluso el cuerpo no es más que un ropaje. Desgárralo y podrás ver detrás lo esencial. En este sentido, la pintura española es escéptica con respecto a las apariencias. Lo esencial está detrás de ellas, pero sin ellas no podríamos siquiera imaginar lo esencial. Con tan solo este apunte nos percatamos de que si Berger acierta en percibir lo que palpita tras el arte español, no es porque haya sido capaz de reconocer la excelsa singularidad de nuestros maestros, sino lo que estos percibieron de más profundamente humano entre los españoles. No ha reconocido, por tanto, a los españoles en sí, sino a la humanidad a través de España. Esta visión crítica del arte español no está al alcance de un experto, sino de alguien que afronta el arte en pos de la verdad que oculta, que es la insoldable suma de la experiencia histórica acumulada. Por eso me reitero en lo que he repetido. John Berger no es un experto, sino en todo caso lo que los antiguos llamaban un sabio. Muchas gracias. Real Patronato del Prado, señoras y señores. La institución que me honro en presidir otorga desde el año 2003 el premio Fundación Amigos del Museo del Prado, que agradece y celebra la labor y dedicación de distintas personalidades del mundo de la cultura por sus relevantes aportaciones a la comprensión y al conocimiento del arte. Nuestro objetivo es lograr un mayor reconocimiento público a quienes por sus obras o por su participación activa en el ámbito de la historia del arte, la crítica, la creación y la difusión de las ideas estéticas han contribuido al enriquecimiento del patrimonio cultural de España, con especial dedicación al Museo del Prado, institución que nos acoge y apoya, y en cuya sede se realiza el acto de homenaje que acompaña a la entrega del premio. Hasta hoy habían sido homenajeados los historiadores del arte Francis Haskell, Enriqueta Harris, Julián Gallego, Nigel Glendinning y José Milicua, y los directores de museo Alfonso Pérez Sánchez y Philippe de Montebello. En esta ocasión hemos querido reconocer las grandes aportaciones del escritor John Berger al conocimiento del arte, su innovadora y multidisciplinar forma de aproximarse a él, su lúcida forma de ver, su pasión y su original manera de transmitírnosla. Poeta, ensayista, novelista, historiador del arte, crítico y artista, John Berger, a través de escritos, guiones de películas o performances, ha revolucionado la manera de entender las bellas artes con una manera incisiva y personal. A los numerosos galardones recibidos por este creador en los diversos aspectos de su carrera, entre ellos el Booker Prize de Literatura en 1972, el George Orwell de Periodismo en 1975 o el otorgado por la Lannan Foundation en el 2002 a toda su trayectoria, se unen ahora este homenaje y este premio, concedido por la Fundación Amigos del Museo del Prado en agradecimiento por el inmenso legado de su obra y por toda una vida dedicada a la creatividad en defensa de la libertad y de la cultura. Nuestra institución ha tenido el gran honor de contar con la participación de John Berger en diferentes actividades desde 1977. De este modo, Berger ha impartido conferencias en varios cursos y colaborado en numerosas publicaciones, en todo lo cual
ha mostrado su peculiar visión acerca de temas diversos como los de las naturalezas muertas, los detalles de los cuadros o algunas de las obras maestras que alberga el Prado y que le han marcado más profundamente. Como presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado, le hago entrega de este galardón creado por la escultora Blanca Muñoz. En el título del mismo, Alrededor del Sol, podemos ver quizás la metáfora de una galaxia de infinitas estrellas que brillan del mismo modo en que lo hace John Berger en cada uno de los ámbitos en los que ha desarrollado su larga trayectoria, marcada por su pasión por el arte y por la vida. Sirva este homenaje como reconocimiento a la labor tan meritoria que ha ejercido con entusiasmo y dedicación en la búsqueda y la transmisión de la belleza. Muchas gracias. Am very honored. Es un gran honor. Me siento muy honrado. And that is very beautiful. Y es Is my microphone working? un Can you hear me? hermosísimo. Me oyen todos, Yes. ¿verdad? Me pueden oír bien. Funciona bien el Yeah. micrófono. Okay. Perfecto. Okay. I'm not now indulging in a piece of flattery. Ahora no voy a dedicarme a I really do believe los halagos. that the Creo Prado Museum que el Museo del Prado is unique es in Europe. único en Europa. It's a very, very, very special Es museum. un museo muy, muy, muy especial. I don't really want to describe exactly Tampoco quiero how it is so, because you all know better than I do, as well as I exactamente en do. qué es especial, porque ustedes lo saben It's mucho mejor peculiarly que yo. great range. Desde luego, es It's extraordinario por su enorme the quantity and richness diversidad de cantidad y riqueza of the work of de obras several or many important de artists, arte, the concentration of de those works. grandes artistas, una And not only concentración Spanish de dichas artists. obras. Y no me estoy refiriendo solamente a artistas españoles. It seems to me that Yo creo, the Prado me da la is impresión de actually que el Prado like a city. es como una ciudad, en realidad. It's like a city whose Una ciudad streets cuyas calles go through time atraviesan el and tiempo go through the centuries y atraviesan los siglos and across the continent. y cruzan también los continentes. And if then there's that vast picture, I will add one little tiny detail, very Yo personal, le añadiría a esta that it imagen contains general un pequeño what I detalle think for muy me, personal que contiene just personally para for me, mí, personalmente repito, is maybe the most sacred Quizás oil painting el that I know of in cuadro European art. más And sagrado that's que conozco the Antonello de Messina del of arte the angel europeo. with the dead Christ. El Tiny. ángel con el Cristo muerto de Sublime. Antonello de Messina. Okay. But let's come back to the notion that the Pero- Prado is Volvamos a Like lo a que city. he dicho hace un momento, que el Prado me with its parecía streets como una crossing ciudad centuries. cuyas And calles this award cruzan, atraviesan los that you siglos. have given me Este premio que acabo de recibir, is, thank you, is like muchísimas gracias, giving me the es freedom of that city. como si me hubieran dado la Thank libertad de moverme por esa ciudad. Muchísimas gracias. Okay. Now, Ahora, lying down to sleep. echándose a dormir. In
In that city, En esa ciudad, of course, like in all cities, there's an airport en todas las ciudades hay un and aeropuerto there's a railway station. y una estación ferroviaria, But there's also pero a bus station, también hay una estación de the most autobuses modest. más modesta que las And anteriores. what Katya, Y lo que Katia, my daughter, mi hija, what we again want to do y yo queremos hacer ahora is to welcome you es darles la bienvenida into a bus trip. a un viaje en autobús. And you know where at the front it's announced where the bus Ya is saben going, ustedes que los it just autobuses llevan un says, cartel que indican el lying destino down to sleep. al que se dirigen. Y el destino dice And I don't think echarse a dormir. we know exactly where it's going. Y la verdad es que no creo que ni siquiera Katia y yo sepamos exactamente a dónde Come va, with us. a dónde se Come dirige with este us. autobús, pero por favor, únanse a nosotros en este trayecto. Vengan con nosotros. So, how to begin? ¿Por dónde empezar? Let's talk about oblivion. Hablemos del olvido. Oblivion. El olvido. Is oblivion nothingness? ¿Es el No. olvido la nada? No, Nothingness is formless, and oblivion is circular. circular. What color? ¿Y de qué color es? Blue? ¿Azul? Oblivion doesn't need paint, Necesita pintura. it sculpts. Esculpe, Oblivion leaves traces, deja huellas. like little white pebbles. Y jarritos blancos. Nothingness La is nada before es anterior and after y es posterior any pebbles or a cualquier memory. guijarro, a cualquier recuerdo. Nothingness wraps up life. Guida la vida. Oblivion is survival. Es supervivencia. So is Entonces el olvido Oblivion es una alone something facultad lent que le by presta sleep el sueño to a wakefulness? la vigilia. No. Oblivion isn't alone from sleep. Estamos del sueño. Sleep is creative, and oblivion grinds to the bone, penetrates, conserves, Conserva, reduces to earth. pulveriza. Maybe, maybe Puede oblivion que el olvido raises not choices, no borre la But posibilidad causality. de elección, sino la causalidad. and we are often more mistaken about Nos causes. solemos equivocar than about más a choices. la hora de ver las causas que a la hora de elegir. We are Nosotros the somos precipitates lo of que what our queda parents couldn't de forget. aquello que nuestros padres no We are pudieron what is olvidar. left. Somos lo que queda. The world and our El words, mundo, nuestras palabras, like the ones we Like are the ones saying now, now, we igual. are what is left ¿Y qué queda? from Eso everything that has been Es lo dispersed. que queda de lo que se ha dispersado. To forget Y el olvido is to travel to the es essence llegar which remains. hasta la esencia misma The de lo que stone. queda. La piedra. Okay. Maybe oblivion Quizás is a el warrant olvido for the future. garantiza el futuro, Why? Because everyone porque cada uno is everyone, es but without recognizing it. uno forma parte de todos. Que no And nos so- damos cuenta, por eso, Not recognizing it, al no they're darnos condemned cuenta, estamos condenados until they are modest enough hasta que seamos lo to bastante grasp this fact. humildes como para comprender this fact as oblivion. ese hecho, el olvido. Everyone Todos is everyone. somos todos. Memory and El oblivion are not recuerdo y el olvido opposites. no son opuestos. Together they make a whole. Son complementarios. Are the ¿Te clouds parecen las In the nubes óculo. del óculo oblivion? al olvido? Yes. A painted room Una
whose paintings are addressed to somebody who has just woken, dirigidas a alguien or somebody who is just o a about alguien to que go to está sleep. a punto de dormirse. So, this room is in the Ducal Palace, Mantua. Está en el Palacio Ducal de The Mantua. palace is a seat of power. El palacio es even una brutal. sede de poder incluso brutal. The room, by contrast, is intimate. La habitación, It was conceived as a private room por where the contraste, prince could es muy receive íntima. visitors, Fue diseñada como and in una which sala there is privada, una also estancia privada a en la que el matrimonial príncipe bed. pudiera recibir visitantes, en la que The también paintings were hay una commissioned cama de matrimonio. by the Duke Los Ludovico cuadros fueron Gonzaga encargados por el duque and painted Ludovico over a Gonzaga period y of fueron 11 years, pintados durante un periodo de 11 años, 1460s and entre los 1470s, años 1460 y by 1470, por Andrea Mantegna. Mantegna. when it was finished, Y cuando estuvo terminado, it was said to se be dijo que era the most la beautiful habitación room más in the bella world. del mundo. The bed was placed in the southwest corner of the room. Estaba colocada en So on the el wall rincón facing the foot of the bed suroeste de la habitación, is painted an outdoor scene la pared with many figures in frente a it. al pie de la cama hay una escena de exteriores en la And que it's aparecen muchas entitled figuras. The Se Meeting. llama La Reunión. Because it shows the Duke Porque muestra Ludovico al duque meeting Ludovico his son, Gonzaga, reunido Cardinal con su hijo, Francesco, el cardenal and Francesco, receiving a letter y recibiendo that his una son has carta brought que him. este le trae. On the wall facing the Y foot en of la the pared bed de enfrente is an de la indoor cama scene of hay una escena courtiers, de interior, in which the Duke una holds the escena letter cortesana he has en la just que el duque received le muestra a su and esposa read la carta and que is showing acaba it de to his recibir, wife. la ha leído y se la muestra a su esposa. On the ceiling, En el techo, above the bed sobre la cama, is a painted hay dome una cúpula which opens pintada onto a que se painted abre sky. a un cielo It's pintado called the y se oculus, llama which means the eye. el oculus, el ojo. The whole room is Toda painted. la habitación está pintada. We are inside Estamos a dentro painting. de una pintura. The two other walls Las are otras dos painted, paredes también covered with están floral pintadas, decorations. cubiertas con motivos florales. And so are the Y también curtains that están frame pintadas and las separate cortinas those que enmarcan y scenes, separan and the esas pillars and escenas. Y moldings las on the wall. columnas, las molduras de las paredes, Everything todo is está painted. pintado. All is representation. Todo es representación. And we know they Sabemos are painted curtains. que las cortinas están We know pintadas. they are Sabemos painted figures, que las figuras están painted pintadas, sky. al igual que el cielo painted y hills. las montañas. Everything Todo is surface. es superficie. We might pull the painted curtain Correr esas cortinas and pintadas hide the painted y landscape. ocultar el paisaje pintado. We might open the painted curtain and see Y the a la painted mañana siguiente landscape. podríamos abrir las next morning. cortinas pintadas y ver el paisaje pintado. Mantegna signed the painted room. Mantegna firmó And left his esta self-portrait habitación. Among dejó the su painted autorretrato scrolls, that Entre estos decorate one corner pergaminos of the room. pintados que decoran una de Little sus hidden over esquinas. there. Here, everything is Aquí, both presented Todo by está and hidden in presentado painting. y